Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Riven Cade siempre había sido un ferviente seguidor de Ben 10. Y no de una forma infantil, sino con una profunda nostalgia. Era de esos que podían recitar la lista completa de aliens en orden, debatir apasionadamente sobre qué versión del Omnitrix era la mejor y defender que Kevin Once era un personaje más trágico que malvado. A sus 18 años, la mayoría de sus conocidos ya había dejado atrás los dibujos animados. Él, sin embargo, nunca lo hizo. Quizás porque era la única parte de su niñez que no había sido consumida por las llamas. La noche anterior, la pantalla de su teléfono se apagó justo cuando terminaba el último episodio de Alien Force. Riven soltó un bostezo. Un clásico. Sigue siendo tan bueno como siempre. Dejó el teléfono a un lado de la cama y se quedó mirando el techo. Sin clases de universidad por ser verano y sin amigos con los que salir o hablar, se sentía como una persona más, alguien común y corriente que solo buscaba aprender y encontrar su lugar para tener una vida tranquila en el futuro. Murmuró para sí mismo. Sería increíble si pudiera despertar con el Omnitrix puesto. Sus ojos se fueron cerrando. No es que fuera a salvar el mundo ni nada de eso. Pero al menos, dejaría de ser un don nadie. Riven se despertó con un silencio absoluto. Abrió los ojos y los cerró de nuevo, pensando que aún estaba soñando. Lo que vio no era el suave murmullo de la ciudad. Tampoco el tic-tac de su viejo reloj de pared. De hecho, no estaba ni en su habitación ni en su cama. Solo viento, seco y cortante, como si estuviera erosionando la piedra. Abrió los ojos otra vez. El cielo, pero no el correcto. Era distinto, como si algo hubiera cambiado por completo. Se incorporó presa del pánico. La arena y la roca negra crujían bajo sus manos. El paisaje se extendía hasta el infinito, desolado y vacío. Entonces lo vio. El Omnitrix. Verde, brillante y griega. Real. Estaba anclado a su muñeca. Riven susurró. No puede ser. Saltó a sus pies, con el corazón acelerado. Sus dedos se detuvieron sobre el dial, justo como lo había hecho cientos de veces en sus sueños. Lo giró. El disco hizo clic. El símbolo irradió un pulso verde. Lo golpeó con la mano. Nada. El dial se iluminó de color amarillo por un instante. Luego, la voz mecánica del Omnitrix resonó. Base de datos alienígena. Vacía. Transformación no disponible. Se requiere ADN. ¿Qué? Lo intentó de nuevo. La misma respuesta. Base de datos alienígena. Vacía. Transformación no disponible. Se requiere ADN. Se le encogió el estómago. Riven se susurró. Esto es un sueño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo transformarme en nada? En ese momento, se dio cuenta de que podía sentir la arena bajo sus pies. Incluso si es un sueño, ¿no se siente demasiado real? Siento la arena como si de verdad lo fuera. Se agachó y tomó un poco de arena en su mano, y la sensación seguía siendo la misma. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Después de pensarlo un momento, se pellizcó y también sintió dolor. Espera, ¿en serio estoy en otro mundo con un Omnitrix que me dice que no tengo ADN de alienígenas para transformarme? Incapaz de encontrar una explicación, a Riven no le quedó más remedio que empezar a caminar. El mundo a su alrededor era vasto y desolado. Colinas interminables, cañones y extrañas formaciones rocosas que emitían un débil pulso de energía residual. ¿Estaba cerca del mar? Se preguntó, porque después de caminar un rato, vio árboles y montañas. Buscó gente, caminos, cualquier señal de vida. Pero nada. El Omnitrix no respondía. No había mapa. No había brújula. Solo una interfaz vacía y un recordatorio burlón de lo que se suponía que debía poder hacer. Riven se quejó. Así que me dan este maldito reloj, pero no tiene ningún ADN alienígena. El viento seco fue su única respuesta, así que siguió caminando con la esperanza de encontrar vida. La noche cayó rápidamente. El cielo se volvió violeta, luego negro, salpicado de estrellas que no eran de la Tierra. El frío se hizo sentir de inmediato. Riven encontró una cueva cerca de la base de una colina y se sentó, abrazándose las rodillas. El Omnitrix brillaba débilmente en la oscuridad con un tono amarillo. Una promesa cruel. El poder sin la llave para usarlo. Riven murmuró en voz baja. ¿Por qué yo? No sabía si estaba muerto, soñando, o si formaba parte de algo más grande. Pero una cosa estaba clara. Este mundo era peligroso. ¿Cómo lo sabía? Porque el Omnitrix le pedía a un alienígena. Si esto era real, entonces era un mundo lleno de peligros. Y Riven lo iba a descubrir, o moriría en el intento. ¡Qué maldita suerte! Tengo el Omnitrix, pero sin ADN alienígena. Dijo. Growl.
Maldita sea, tengo hambre y no pude encontrar nada de comida en el camino, solo había árboles sin frutos, se quejó. El sol volvió a salir, si es que a esa cosa se le podía llamar sol. Era más grande que el de la Tierra, con un tono anaranjado rojizo, y proyectaba un calor pesado y sofocante que hacía que el paisaje rocoso temblara como cristal hirviendo. Rivencade ya llevaba horas caminando. Estaba exhausto. Se quitó la sudadera, que ahora estaba empapada en sudor y cubierta de polvo. Le dolían las piernas y tenía la boca seca. No tenía comida, ni agua, ni idea de dónde estaba. Pero el Omnitrix seguía en su muñeca, burlándose de él. Adn alienígena no disponible. La frase se había grabado a fuego en su cerebro, una y otra vez. Como una burla. ¿De qué sirve que me den esta cosa?, murmuró Riven, si ni siquiera funciona. Nadie le respondió. No estaba seguro de cuánto tiempo llevaba caminando. Tal vez horas, tal vez más. El cielo no se oscurecía como el de la Tierra y no había puntos de referencia para medir la distancia. Solo interminables llanuras de piedra agrietada y acantilados que se veían idénticos desde cualquier ángulo. Empezaba a preocuparle que el planeta entero estuviera muerto. Entonces, percibió un olor. A humo y roca quemada. El aire cambió, se volvió más cálido que antes. El calor llegaba en oleadas constantes y artificiales. Riven lo siguió, apenas capaz de mantener el ritmo. Sus botas rozaban la arena negra a medida que el terreno empezaba a inclinarse hacia abajo. Tropezó, y entonces lo vio. Una cicatriz en la tierra. Un enorme cañón se extendía ante él. No, no era un cañón. Era un cráter volcánico. Vapor y humo brotaban de las grietas en la piedra de color obsidiana. Ríos de lava se movían lentamente en lo más profundo, proyectando una luz espeluznante que parpadeaba en las paredes talladas. No era natural. Riven lo supo de inmediato. La roca era demasiado simétrica. Demasiado intencionada. Una escalera tallada en espiral descendía hacia las profundidades, parcialmente derretida, pero aún intacta. Venas metálicas recorrían las paredes. ¿Cables? ¿Tubos? Tal vez ambos. Cuanto más miraba, más incorrecto se sentía todo. Esto es, hecho por el hombre, dijo en voz alta. El Omnitrix parpadeó una vez y su voz resonó. Fuente de energía inestable detectada. Alerta de proximidad. Tecnología residual en las cercanías. ¿Ahora sí funcionas?, gruñó Riven. Aún así, era la primera pista que había tenido desde que despertó. No tenía idea de si este lugar era seguro. Francamente, parecía el tipo de lugar donde una persona normal moriría al instante. Y él era una persona normal, hasta que lo habían transportado de la nada. Descendió por las escaleras. A medida que bajaba, la temperatura aumentaba con cada paso. El sudor le empapaba la espalda. El brillo del Omnitrix se hizo más intenso, reaccionando a algo cercano. Cuando llegó al nivel más bajo, finalmente lo vio. Una habitación, o lo que quedaba de ella, parcialmente fundida en la pared interior del volcán. Maquinaria estaba incrustada en la piedra, destruida a medias y fusionada por el calor. Tubos de vidrio gigantes yacían destrozados, y fragmentos de tecnología alienígena estaban esparcidos por el suelo. Extraños símbolos habían sido grabados en la piedra. Espirales, runas y bocetos rudimentarios de siluetas alienígenas. Todo tenía un aire antiguo, y sin embargo, avanzado. Tecnología primitiva, claramente inspirada en algo más grande. Algo real. Intentaron crear el Omnitrix, susurró Riven, adentrándose más. Realmente intentaron copiarlo. En el centro de la cámara había una plataforma circular, hundida en la roca. Un gran dispositivo estaba en el medio, agrietado, con cables rotos y emitiendo chispas. Parecía un prototipo fallido del Omnitrix, solo que, más grande. Más voluminoso. Incompleto. Cuando se acercó, el Omnitrix emitió un sonido. ADN residual de pironite detectado. Fusión confirmada. Origen. Experimento de contención fallido. Advertencia. ADN inestable. ¿Pironite?, repitió Riven. ¿No es esa la especie de fuego? De repente, la habitación se sacudió. La piedra se agrietó. Una forma de magma irrumpió desde el canal de lava detrás de la plataforma. Aterrizó con fuerza, provocando una explosión de vapor en todas direcciones. Una criatura, mitad máquina, mitad llama viviente, se levantó del magma. Su cuerpo estaba formado por una armadura similar a la obsidiana, que brillaba desde el interior. Sus ojos ardían con un intenso color naranja. Las llamas danzaban entre sus dedos como si fueran cuchillas. Guardián ígneo. La criatura habló. Acceso no autorizado. No eres de los nacidos de la llama. Vete, o arde. Riven dio un paso atrás y se fijó en el nombre en rojo que flotaba sobre la criatura.
Guardián ígneo. En ese instante, el Omnitrix se iluminó con un cegador pulso verde. La voz del Omnitrix resonó. ADN de Pironite estabilizado. Transformación disponible. Riven dudó solo un segundo. Muy bien, murmuró. Hora de subir la temperatura. Giró el dial. Una silueta ardiente apareció. Lo golpeó con la mano. La voz del Omnitrix resonó. Pironite. Transformación iniciada. Una luz verde lo envolvió y su cuerpo comenzó a arder. La piel de Riven se agrietó y se partió en placas de magma incandescentes. Sus huesos se licuaron y se reformaron, y su visión se encendió con una claridad intensa. Una llama viviente brotó de su cabeza, salvaje e indomable. El suelo bajo sus pies se quemó con su sola presencia. Fuego. Se había convertido en fuego. El guardián rugió y cargó. Y Riven, ardiente, renacido, vivo de una manera que nunca antes había sentido, levantó una mano en llamas. Veamos quién se apaga primero. ¡Bum! El impacto del fuego sonó como un trueno. El guardián ígneo se abalanzó hacia adelante, lanzando un puño de magma, pero Riven, o, mejor dicho, fuego, se agachó y rodó hacia un lado, dejando un rastro de brasas. La lava chisporroteó donde sus pies tocaron el suelo. La temperatura en la cámara se disparó. Ok, pensó Riven, con la adrenalina a tope, primer alien. No mueras. No la cagues. El guardián rugió, lanzando una columna de fuego blanco y caliente de su boca. Riven levantó ambas manos por instinto. Un pilar de llamas brotó de sus palmas, chocando en el aire con las de su enemigo. Los dos infiernos se encontraron en una tormenta de calor y chispas, iluminando toda la cámara como un sol en miniatura. Se mantuvo firme. Sus brazos temblaban y su cuerpo vibraba con el poder puro. Pero no tenía miedo. No se sentía antinatural. Se sentía como respirar. Como si esta forma alienígena siempre hubiera estado esperando dentro de él. Y ahora estaba despierta. Te metiste con la persona equivocada, gruñó Riven. Se lanzó hacia adelante, con llamas enroscándose alrededor de sus puños, y golpeó. El guardián tropezó hacia atrás mientras la lava salpicaba el suelo. Su armadura se agrietó. Atacó de nuevo con un golpe masivo, similar al de un martillo de roca fundida, pero Riven saltó alto, con llamas brotando de sus pies como propulsores, y se lanzó por encima. Aterrizó detrás de la bestia y le disparó una bola de fuego a quemarropa en la espalda. ¡Katom! El guardián explotó en una ola de fuego y humo. El impacto hizo que Riven retrocediera contra la pared, aturdiéndolo. El Omnitrix comenzó a parpadear en rojo. La cuenta regresiva para el agotamiento de la transformación había comenzado. Podía sentir cómo el poder se le escapaba. ¿Qué? No. Aún no, mientras intentaba pensar por qué el Omnitrix tenía un límite de tiempo. El humo se disipó. El guardián seguía en pie, apenas, su forma ahora fracturada e inestable, como un horno a punto de estallar. Nivel de amenaza. Crítico, advirtió el Omnitrix. Riven apretó los puños e hizo lo único que tenía sentido. Corrió hacia el monstruo. Terminemos con esto. Corrió a través del suelo quemado, absorbiendo el calor del suelo mismo, concentrándolo en un núcleo ardiente en su pecho. Mientras el guardián preparaba un último golpe. Riven saltó. En el aire, se retorció, canalizando cada gramo de energía en sus puños. Puño de fuego. Gritó, sin saber de dónde había salido ese nombre. Sus puños chocaron contra el pecho del guardián. Una onda expansiva de llamas estalló hacia afuera. El guardián se agrietó, luego se hizo pedazos de magma que se fundieron en el suelo. Fin del tiempo. Una luz verde brilló una vez, y fuego desapareció. Riven se desplomó de rodillas, de vuelta en su forma humana, sin aliento. El sudor le caía por la frente. Le dolían los brazos. La garganta le ardía. Pero estaba vivo. El Omnitrix brillaba de forma constante ahora. No parpadeaba, no estaba en rojo. Estaba en calma. Equilibrado. La transformación había funcionado. Lo miró, con el pecho todavía agitado. La voz del Omnitrix resonó. Adquisición de ADN de Pironite exitosa. Catálogo de transformaciones actualizado. El límite de tiempo se ha extendido de 5 minutos a 20 minutos para cada transformación. Riven soltó una risa sin aliento. Lo logré. Se levantó lentamente, observando la cámara ahora destruida. Las paredes emitían un pulso tenue, los sistemas se estaban reiniciando. A medida que los restos fundidos del guardián se desvanecían en roca que se enfriaba, un panel oculto se abrió cerca de la plataforma. Dentro había un cristal negro y liso, grabado con vetas anaranjadas que brillaban. Flotaba sobre un pequeño pedestal, y a su lado, un solo holograma se activó, mostrando símbolos parpadeantes y diagramas del Omnitrix. Notas. Planos fallidos. Intentos de copiar algo que estaba mucho más allá del alcance de este mundo.
Riven se acercó al cristal. El Omnitrix reaccionó al instante, escaneándolo. Archivo genético residual. Compatible con el diseño base del Omnitrix. Integrando fragmento. El cristal se disolvió en luz, absorbido por el dispositivo. Así que así es como funciona, murmuró Riven. Intentaron recrearlo, fallaron, y el ADN alienígena se fusionó con el entorno. Son tumbas. Cuando Riven se dio la vuelta para irse, toda la cámara tembló. Se formaron grietas en el techo. La roca fundida goteaba de forma constante. Las escaleras comenzaron a desmoronarse. La mazmorra se estaba derrumbando. Oh, no puede ser. Riven corrió hacia la salida en espiral, saltando por encima de la piedra que se desmoronaba. La lava subía a los niveles inferiores, inundando las cámaras y tragándose la tecnología destrozada. Una roca que caía casi lo aplasta. Golpeó su mano contra el Omnitrix. Giró. Golpeó. Omnitrix. Pironite. Transformación iniciada. Fuego. Wash. Fuego se elevó por la espiral que colapsaba, con llamas saliendo de sus pies como propulsores a reacción. Los escombros llovían a su alrededor. La lava lamía sus talones. Justo antes de que todo el túnel se derrumbara. Salió disparado por la boca del volcán. El fuego estalló detrás de él mientras daba una voltereta en el aire y aterrizaba con fuerza en la cresta que daba al cráter. La montaña entera gimió, y luego se detuvo. Riven se desactivó, jadeando. Se paró al borde de la mazmorra colapsada, mirando el humo y la ruina. Su primer alien. Su primera batalla. Su primera victoria. Y todo por poco lo mata. Bueno, dijo, mirando el Omnitrix, supongo que así es como va a ser. Se sentó, aún recuperando el aliento, mientras el cráter siseaba detrás de él. Este mundo no era un juego. Estos lugares no eran acertijos. Eran pruebas, violentos y brutales desafíos dejados por personas que una vez habían anhelado algo más grande, y habían fracasado. Y ahora, él estaba siguiendo su camino. Una mazmorra a la vez. Un alien a la vez, o más, el futuro lo diría. No sé quién me trajo aquí, susurró, mirando el horizonte. Pero si así es como me lo gano. Miró el Omnitrix. Entonces, a por ello. El calor se había ido. Ya no había piedra quemada bajo sus botas. Ni llamas rugientes. Ni paredes de magma temblando por su lucha contra el guardián ígneo. Solo, silencio. Riven abrió los ojos lentamente, con los músculos tensos, listo para reaccionar. Lo que vio casi le detiene el corazón. Era su apartamento. Las mismas paredes grises y desgastadas. El escritorio agrietado que siempre había querido arreglar. La ventana a medio cubrir que dejaba entrar un pálido resplandor de la tarde. Y a su lado, la misma sudadera descolorida que solía usar cuando fingía que el mundo no existía. Pero no podía ser. No debía ser. Sus dedos se crisparon. Bajó la vista. El Omnitrix seguía ahí, aún sujeto a su muñeca, fresco y tranquilo ahora, con su centro emitiendo un tenue resplandor verde. Prueba de que, fuera lo que fuera este lugar, no era solo un sueño. Su corazón latía con fuerza mientras se levantaba y caminaba hacia la ventana. Afuera, el horizonte se extendía, familiar en su forma. Edificios altos, tráfico, un tren ligero zumbando por la ciudad. Pero algo estaba mal. La ciudad en el horizonte tenía torres que no reconocía. Algunas estaban incrustadas con paneles brillantes, otras tenían agujas giratorias grabadas con símbolos extraños. Corrió hacia su escritorio y agarró su teléfono, justo donde lo había dejado. Batería. 87%. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Ningún contacto. Todos los nombres de su lista habían desaparecido, reemplazados por otros desconocidos. Algunos tenían fotos de perfil. Extraños sonriéndole como si lo conocieran de toda la vida. Tragó saliva con fuerza y bajó la barra de notificaciones. Noticia de última hora: la mazmorra de la brecha se abre sobre el distrito de Arkenline. Se movilizan gremios de alto rango. Opinión: ¿deberían los civiles de clase D tener acceso parcial a la aplicación del gremio? Archivo mundial: hoy se cumplen 25 años desde que apareció la primera mazmorra en la Tierra. 1. Análisis profundo: reliquias Omnitech. ¿Intentaron los antiguos aprovechar el ADN alienígena? Parpadeó. Tierra. 1. Con manos temblorosas, tocó el tercer titular. El 23 de junio del año 2000 DC, después de la caída, la primera ruptura de mazmorra registrada se abrió sobre el continente de Aertis, lo que más tarde sería rebautizado como el evento del despertar. En los 25 años transcurridos desde entonces, la civilización en la Tierra, 1 se ha adaptado al surgimiento de mazmorras de brecha y las reliquias alienígenas encontradas en su interior.
Los objetos, denominados Omnitech, parecen ser reliquias sintético-orgánicas con inscripciones y diseños no humanos. Aunque su función sigue sin estar clara, los investigadores han relacionado algunas reliquias con intentos fallidos de manipulación de ADN realizados por antiguas civilizaciones previas al colapso. Algunos gremios de cazadores de alto nivel han logrado extraer estas reliquias de mazmorras de rango S despejadas y las han almacenado bajo intensa protección debido a su inestabilidad. Riven dejó de leer. Se le encogió el pecho. Esta no era su tierra. No la que él conocía, donde era una sombra en una ciudad a la que no le importaba. No la que lo hacía enterrarse en la ficción solo para sentirse vivo. Este mundo, la Tierra, había reescrito la historia, los nombres, los continentes y la ciencia. Y sin embargo, era real. Tenía gente, estructuras, reglas y mazmorras. Tocó la esfera del Omnitrix. El círculo verde parpadeó una vez. Luego, emitió un pulso bajo, no una voz, sino un zumbido, como si estuviera escaneando el entorno. Escaneando red local. Anomalías Omnitech detectadas. Firmas de ADN alienígena fragmentadas. Se requiere restauración. Entonces, no es realmente mi hogar, murmuró Riven. Solo la versión de otra persona. Sus ojos se desviaron hacia el escritorio agrietado. La misma superficie. La misma silla. Pero se sentía artificial, como si alguien hubiera intentado copiar su habitación con la mitad de los recuerdos y nada de la calidez. No tenía a nadie a quien llamar. Nadie con quien hablar. Pero por una vez, eso no lo hizo sentir débil. Lo hizo sentirse libre. Afuera, el mundo prosperaba en una extraña armonía. Vehículos flotantes circulaban por caminos hexagonales. Vallas publicitarias holográficas brillaban con actualizaciones de misiones. Una pantalla proyectaba titulares audaces. Brecha de Arkenline podría escalar a rango a red de defensa del gremio en espera. Otra decía, fragmento de Omnitech recuperado es enviado a la capital para estabilización. Se sospecha de una estructura de ADN incrustada. Estaban hablando de ADN alienígena sin siquiera darse cuenta de lo que era. Hablaban de la misma tecnología que él tenía en su muñeca como si fuera solo otra ruina para archivar y olvidar. Abrió el Omnitrix. Solo una forma desbloqueada brillaba en la interfaz radial. Fuego. Una mazmorra. Una batalla. Una victoria. Eso fue todo lo que se necesitó para grabar a ese alien nacido del fuego en su existencia. Y habría más. Más mazmorras deformadas por réplicas fallidas. Más ADN alienígena enterrado. Más poder que reclamar. Este mundo creía que lo había visto todo. Aún no lo había visto a él. La lluvia no había parado desde ayer. Riven estaba encorvado en su apartamento con poca luz, o más bien, un apartamento que se veía idéntico al suyo, pero que existía en un mundo que claramente no era el suyo. El mismo techo agrietado. La misma estantería maltratada en la esquina. Pero los libros que contenía. Títulos que nunca había visto. Sin embargo, podía entenderlos todos, como si ya los hubiera estudiado. Sus dedos volvieron a deslizarse por la pantalla del teléfono. Se encendió como cualquier teléfono inteligente normal, pero la aplicación de noticias mostraba algo completamente ajeno a él. Noticia de última hora. Aullido de tormenta despeja mazmorra de rango A en las tierras altas de Saret. 2 sanadores heridos. Editorial. ¿Se debería permitir a los gremios subastar las reliquias de las mazmorras? ¿Tierras altas de Saret? ¿Aullido de tormenta? Indagó más a fondo. El navegador del teléfono parecía estar sincronizado con el Internet de este mundo, el de la Tierra 1. Tierra 1, murmuró. Así que así es como este mundo se llama a sí mismo. La revelación no se había asimilado por completo, ni siquiera después del colapso de la mazmorra volcánica y su extraña reaparición en este reflejo distorsionado de su hogar. Estaba en la misma ciudad, pero con un cielo diferente. Durante las siguientes horas, Riven devoró los titulares, artículos, grabaciones de archivo e incluso enciclopedias digitales. Todo apuntaba a una verdad. Este era un mundo que conocía desde hacía mucho tiempo las mazmorras, los cazadores y los despertados. En el año 2000, el primer despertar de mazmorra cambió todo. Una ruptura dimensional en el continente de Solvarin marcó el nacimiento de la dungeología moderna. Bestias se derramaron en el mundo, seguidas de los primeros signos del despertar humano. Algunos individuos desarrollaron una fuerza, velocidad, e incluso poderes elementales mejorados, provocados por la exposición directa a la energía de la mazmorra.
El resto permaneció ordinario. 25 años de monstruos, luchas por el poder y bóvedas selladas, murmuró Riven, desplazándose por las líneas de tiempo archivadas. A partir del 2001, la humanidad se apresuró a adaptarse. Se formaron gremios, facciones poderosas que entrenaban y controlaban a los individuos despertados. Para 2010, se habían convertido en organizaciones de escala militar, despejando mazmorras y reclamando territorio en los 6 continentes. Valdera, Solvarin, Gesrak, Itrial, Morare, Kabet. Riven estaba actualmente en Valdera, en una ciudad llamada Kaelmire, según una aplicación meteorológica local. Viendo a través de la pantalla, tocó un enlace titulado El eco de una reliquia. El legado de los anillos de Adn. El artículo era de una revista científica, fechado hace 2 años. Las reliquias recuperadas de las mazmorras de rango S sugieren la existencia de una civilización perdida que intentó manipular códigos genéticos a través de artefactos tecnológicos portátiles. Estos intentos fallidos, apodados anillos de Adn, parecen ser versiones primitivas e inestables de una clase de dispositivo desconocido. Una foto mostraba un anillo metálico agrietado, medio derretido en obsidiana. Brillaba con un tenue color verde. Intentaron hacer un Omnitrix, susurró Riven, entrecerrando los ojos. Pero no sabían lo que estaban haciendo. Otro artículo hacía referencia a instalaciones de almacenamiento seguras operadas por los principales gremios. Estas bóvedas contenían muestras de ADN alienígena extraídas de los núcleos de las mazmorras. Algunas muestras se fusionaron con jefes monstruosos. Otras estaban inactivas, pero inestables, demasiado peligrosas para manipular. Observó una clasificación resaltada. Muestra de ADN tipo R. Se requiere contención. No activar. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. Han estado encontrando ADN alienígena todo este tiempo, y todavía no entienden lo que realmente es. La batería del teléfono se agotó alrededor de la medianoche. Riven se dirigió a la estantería, encontrando un libro de texto de historia titulado Civilización post-despertar. Año 2000 a la actualidad. Lo hojeó lentamente, absorbiendo el ascenso del Consejo Mundial de Mazmorras, la fundación de los principales gremios y la evolución de la sociedad de cazadores. Incluso había mapas que mostraban las zonas de mazmorras de rango S, los sitios de reliquias despejados y las sedes de los gremios. Cada gremio principal controlaba diferentes tipos de mazmorras y reliquias, todos protegidos por despertados de élite, muchos de ellos albergando poderes que rivalizaban con los propios monstruos. Una página resumía claramente la estructura de poder global. Para ser reconocido por el Consejo Mundial de Mazmorras, un gremio debe poseer al menos un despertado de rango S. Estos individuos son capaces de resistir la asimilación completa de la mazmorra y pueden despejar zonas de reliquias de nivel catastrófico, a menudo sitios donde tecnologías antiguas se han fusionado con ADN viviente. Su mente volvió al guardián del infierno, la criatura de magma que derrotó en la primera mazmorra. Esa cosa era consciente. Aprendía, hablaba y se adaptaba. No era solo un monstruo, estaba custodiando algo antiguo. Y sangraba fuego alienígena. Eso no era solo una criatura al azar. Eso era, la mazmorra en sí. Un clon fallido. Un guardián de la reliquia. Las luces de la ciudad parpadearon fuera de su ventana. Los letreros de neón zumbaban, el murmullo de los coches flotantes distantes se filtraba a través del cristal, y en algún lugar más allá del horizonte, más puertas de mazmorras brillaban en la noche. Él tenía lo real. El verdadero Omnitrix, el dispositivo original que esas civilizaciones antiguas habían fallado en replicar durante siglos. Pero necesitaba más ADN. Y no eran solo las mazmorras lo que tenía que preocuparle. Si los gremios están acaparando muestras de ADN, no las van a entregar en silencio. Apretó el puño y miró el reloj. Si quiero desbloquear más alienígenas, tendré que tomarlos yo mismo. Y si eso significaba entrar en las bóvedas más profundas, desafiar a los gremios o despejar las mazmorras más peligrosas que este mundo hubiera visto, que así sea. No era su héroe, ni tampoco un villano. Pero si intentan detenerme, no puedo garantizar que salgan con vida. Después de que terminó de leer el libro de historia, su teléfono también obtuvo algo de carga, por lo que comenzó a revisar internet para obtener más información sobre los gremios y cómo registrarse en ellos. A medida que leía más, se enteró de la Red Global de Cazadores, un sistema unificado que rastreaba y registraba a todos los cazadores y la actividad de las mazmorras. Por curiosidad, escribió su propio nombre para ver si estaba registrado o no. Si no, tendría que registrarse. Red Global de Cazadores. Perfil de cazador. Nombre. Riven Cade. ID de cazador. C003716.
Rango. C. Clase. No clasificado, usuario de artefactos. Gremio. Ninguno. Mazmorras despejadas. 1. Nombre de la mazmorra. Brecha volcánica, rango D. Estado. Despeje en solitario confirmado. Riven parpadeó ante la pantalla. Rango C. ¿Ya estoy registrado? Su pulgar se detuvo sobre un icono parpadeante junto a su entrada en la mazmorra. Una ventana emergente explicaba. Nota. Todas las mazmorras están imbuidas de tecnología antigua rastreable. Tras el despeje completo de una mazmorra, la firma de energía del individuo que la despejó se transmite automáticamente a la red global de cazadores, lo que da como resultado un registro inmediato si no estaba previamente en la lista. Así que, su victoria en el laboratorio volcánico no había pasado desapercibida, al menos no por los sistemas de monitoreo de mazmorras del mundo. Ni siquiera sabía cómo había entrado en la mazmorra. No tenía recuerdos de haberse registrado como cazador, y era su primera mazmorra, y sin embargo, su presencia aquí había sido registrada automáticamente. Usuario de artefactos, ¿eh? Bueno, esa era una forma de describir el Omnitrix. Afortunadamente, el reloj no aparecía por su nombre. Cualesquiera que fueran los sistemas clasificados que gobernaban esta red, no habían reconocido lo que realmente era. Fue un alivio. Riven no estaba listo para que el mundo supiera lo que tenía. Todavía no hasta que tuviera al menos algunos alienígenas más para protegerse. Pero una cosa era segura. Ya no era invisible. El mundo pensaba que era solo otro cazador despertado que había despejado una mazmorra en solitario. Impresionante, pero no único. Su rango, C, se basaba en el nivel de peligro de la mazmorra que había despejado, no en el poder que realmente manejaba. No le importaba. Ese tipo de malentendido podría ser una ventaja. Se quedó en silencio por un momento, procesando todo. Este mundo no tenía ninguna versión de su vida pasada. Ninguna familia que lo buscara. Ningún amigo que le preguntara dónde había estado. En lo que respecta a la Tierra, él era una cara nueva. Solo de nuevo. Como siempre. Riven miró el Omnitrix, el dial verde emitiendo un débil pulso. No necesitaba a nadie. Averiguaría las cosas, tal como siempre lo había hecho. Un gruñido bajo resonó de su estómago, recordándole que no había comido en días. Supongo que es mi señal. La ciudad afuera estaba más ocupada de lo que esperaba. Los estandartes de los gremios ondeaban en los edificios gubernamentales. Las pantallas gigantes anunciaban las transmisiones de las incursiones en las mazmorras. Las interfaces holográficas salpicaban las intersecciones, permitiendo a los ciudadanos verificar la actividad de las mazmorras en vivo, las clasificaciones de los cazadores y las puntuaciones de los gremios, como si fueran deportes de fantasía. Caminó por las aceras llenas de gente hacia el distrito comercial más cercano. Entró en un hotel que servía comida y pidió algo para comer. Después de terminar de comer, salió a ver la ciudad por si tenía alguna similitud con su mundo anterior. Mientras caminaba, pasó por un enorme centro comercial de 5 pisos, brillantemente iluminado y lleno de energía. La pantalla principal junto a la entrada mostraba noticias locales. Evento de reclutamiento de nuevo gremio este fin de semana. Solo para despertados. Picos de energía extraños detectados cerca de la costa de Obsidiana. El gremio investiga. Artefactos de rango S se exhibirán en la Cumbre Nacional de Gremios. Riven arqueó una ceja. Así que realmente no ocultan los artefactos y son parte del conocimiento público aquí. Antes de que pudiera pensar más, el Omnitrix emitió un débil pitido. Peligro. Las luces parpadearon. La temperatura bajó. Una alarma de emergencia cobró vida a través de los altavoces del centro comercial. Ruptura de mazmorra detectada. Tipo. Rango C, inestable. Zona de impacto. Centro comercial del sector 9. Protocolo de evacuación iniciado. Cierre del portal detectado, condición de trampa activa. Una onda expansiva recorrió el centro comercial, derribando a los compradores. Estallaron los gritos cuando una grieta de energía púrpura negra se abrió en medio del patio de comidas. Los guardias de seguridad armados comenzaron a gritar órdenes de evacuación, pero era demasiado tarde. La atracción de la mazmorra se activó, como un agujero negro hecho de estática y fuerza. Uno por uno, los civiles aterrorizados fueron arrastrados al vórtice. Riven instintivamente buscó el Omnitrix. El brillo se intensificó, pero antes de que pudiera activarlo, la atracción lo atrapó. Apretó la mandíbula, tratando de resistir, pero el espacio a su alrededor se hizo añicos como si fuera de cristal. El mundo dio vueltas, se retorció, se distorsionó. Luego, silencio. Otra mazmorra. Sin tiempo para prepararse. Sin apoyo.
Solo Riven, el Omnitrix y lo que fuera que lo esperaba dentro. Nota. Olvidé mencionar que los civiles que no son despertados no pueden entrar en la mazmorra, pero al mismo tiempo no pueden salir. Permanecen en un estado inconsciente si se encuentran en el rango de la mazmorra hasta que ésta se despeje, momento en el que pueden despertar. El mundo se volvió blanco. En un momento, Riven estaba siendo absorbido por el portal parpadeante en el centro comercial. Al siguiente, estaba solo en un lugar de hielo y silencio. El viento aullaba a través de cavernas irregulares, y la escarcha era espesa en el aire, quemándole los pulmones con cada respiración. La mazmorra era diferente. Más brillante, más fría y de alguna manera más silenciosa que la anterior. Las botas de Riven crujían sobre la piedra cubierta de nieve mientras escaneaba el área. Sin sonidos. Sin pasos. Sin cazadores. Frunció el ceño. ¿Nadie más fue arrastrado? Esperó unos segundos, con la esperanza de que algún cazador se tropezara con el portal detrás de él. Pero la grieta se selló, dejándolo solo en el resplandor azul de la mazmorra congelada. Genial. Y no podía regresar hasta que el jefe de la mazmorra fuera derrotado. Riven se frotó los brazos, intentando generar calor a través de sus mangas. La temperatura bajaba rápidamente. Su aliento se convertía en vapor. El Omnitrix emitía un débil resplandor verde en su muñeca, constante pero indescifrable. Definitivamente una mazmorra de tipo hielo, murmuró, mirando hacia adelante. Supongo que me iban a lanzar a un congelador en algún momento. Avanzó con precaución, manteniendo sus pasos ligeros. El hielo cubría las paredes, brillando como cristal. Estalactitas colgaban como dientes congelados del techo. Incluso el suelo resplandecía peligrosamente, como si lo retara a resbalar. No llegó muy lejos antes de que lo encontrara el primer enemigo. Un gruñido bajo resonó detrás de un pilar de hielo irregular. Luego otro. 3 bestias emergieron de las sombras. Lobos de hielo, hechos de escarcha y hueso, con los ojos brillando con furia azul. Picos cristalizados bordeaban sus espaldas, y el vapor salía de sus bocas como aliento de dragón. Riven retrocedió. Claro. Golpeó el Omnitrix, activando el dial. Un destello de verde lo recorrió. Fuego. Las llamas cobraron vida a lo largo de sus brazos y hombros. Los lobos se encogieron, pero no dudaron. Cargaron. Riven giró y envió una ola de fuego a través del suelo. El lobo delantero se derritió en un charco de aguanieve, mientras que el segundo se congeló en pleno salto, aturdido por la repentina ola de calor. El tercero logró golpear, sus garras heladas rasparon su hombro, pero la armadura de magma absorbió la mayor parte del impacto. Disparó otra ráfaga y lo envió estrellándose contra una pared. El segundo lobo que estaba aturdido antes vio a sus amigos derretidos y gruñó, saltando hacia él e intentando morder. Pero antes de que el lobo pudiera morderlo, la pierna de Riven estalló en llamas y voló hacia arriba, disparando otra ráfaga. Después de haber derrotado a los lobos de hielo, se mantuvo en su forma alienígena durante al menos unos minutos. Pero el Omnitrix emitió un fuerte pitido y parpadeó en rojo. Advertencia. Los niveles de energía se están agotando rápidamente debido a que el entorno es opuesto al alienígena. Ya. Siseó. Así que el frío agota la energía más rápido aquí, ¿eh? Apretó los dientes y desactivó manualmente la transformación, las llamas se apagaron cuando regresó a su forma humana. Cayó de rodillas, su aliento se empañó en el aire. No puedo desperdiciarlo en todo lo que gruñe. No quería morir luchando en su forma humana. El frío lo golpeó con más fuerza ahora. Su cuerpo temblaba, no por miedo sino por pura exposición. Siguió avanzando. Cuanto más se adentraba, peor se volvía el frío. Cada respiración le escocía los pulmones. Sus dedos se sentían rígidos. Sus labios se agrietaron. Se abrazó a sí mismo mientras el viento se hacía más fuerte, aullando a través de las grietas en las paredes de la mazmorra. Entonces, justo delante, una extraña silueta. Medio enterrada en la nieve y la escarcha se encontraba lo que parecía ser el caparazón de un edificio, con paredes de metal curvadas hacia adentro como una caja torácica gigante, con pilares rotos que sostenían un techo derrumbado. Un texto azul brillante corría débilmente por el borde de la estructura. Los ojos de Riven se entrecerraron. ¿Un laboratorio? Se acercó a la puerta en ruinas y la abrió con el hombro. En el momento en que entró, el viento se detuvo. El aire, aunque todavía frío, se sentía menos hostil. Extraña maquinaria revestía las paredes. Tubos, cámaras de contención, paneles de control derretidos. Una esquina incluso contenía cajas y estantes colapsados cubiertos de escarcha. El Omnitrix se encendió sin que él lo activara. Firma de ADN desconocida detectada, sincronización en curso, ubicación de la fuente.
Bóveda interna. El corazón de Riven dio un salto. Así que este es otro de esos antiguos laboratorios, susurró. Y aquí hay ADN alienígena. Se dio la vuelta para explorar. Las luces parpadeaban débilmente a lo largo del suelo. Unidades de almacenamiento oxidadas resonaban bajo sus botas. El lugar parecía haber sido saqueado, como si alguien, o algo, lo hubiera saqueado hace siglos. Luego, cerca de la parte trasera, Riven vio un casillero encajado en la pared, con la puerta congelada. Golpeó su hombro contra él 2 veces antes de que el pestillo se agrietara. En el interior, para su sorpresa, había ropa térmica desgastada, un viejo abrigo aislante, guantes gruesos y un par de botas reforzadas. Equipo de cazador, o tal vez uniformes de investigadores antiguos. Lo que fueran, parecían más cálidos que lo que llevaba puesto. Se cambió rápidamente, poniéndose el nuevo abrigo y las botas. Eran un poco grandes, pero manejables. Flexionó sus dedos enguantados y asintió. Mejor. El Omnitrix volvió a pulsar. Patrón genético parcialmente integrado. Nueva cepa. Tipo crío. Se requiere estabilización para uso en combate. Levantó la vista lentamente. ¿Otro alien, eh? Estaba sucediendo de nuevo, al igual que en la mazmorra volcánica. Cuanto más se acercaba al corazón de la mazmorra, más respondía el Omnitrix. Más conectado se sentía a estos antiguos laboratorios. Estás evolucionando, dijo en voz baja, mirando el dispositivo. O desbloqueando tus funciones. Apretó los nuevos guantes y se dirigió hacia la bóveda interior. En algún lugar en lo profundo de esta tumba congelada, esperaba la verdadera amenaza. El silencio en la cámara helada era sofocante. La escarcha se enroscaba alrededor del metal y la piedra antiguos como la hiedra, volviéndose más espesa cuanto más se adentraba Riven. Sus botas crujían sobre finas capas de hielo superpuestas a baldosas desgastadas marcadas con símbolos que no podía descifrar. El frío no era solo físico, era ancestral. Como si las paredes recordaran un tiempo anterior a la calidez. Este lugar no fue construido. Fue sellado. Y algo dentro todavía estaba vivo. Entró en el núcleo de la mazmorra, una bóveda abovedada con pilares de cristal irregular. Viejos andamios y maquinaria destrozada sobresalían de los lados como huesos rotos. En el centro había una especie de altar masivo, parcialmente cubierto de hielo. A lo largo de las paredes había figuras inmóviles. Docenas de ellas. No eran estatuas. ¿Sujetos de prueba? Susurró Riven. Algunos vestían uniformes largamente podridos. Otros tenían armaduras, con espadas aún congeladas en sus vainas. Todos estaban conservados en un silencio inquietante. Rostros atrapados en el terror, algunos en pleno grito. El Omnitrix en su muñeca pulsó una vez. Luego otra vez, más brillante. ADN alienígena compatible detectado. Fuente a menos de 5 metros. Riven se quedó sin aliento. En el corazón de la habitación había un enorme montículo de hielo y armadura. A primera vista, parecía un robot roto, medio enterrado. Pero luego el resplandor pulsó, una luz azul fría en el centro de su pecho. Parecía que estaba respirando. Una voz resonó por toda la cámara, mecánica y antigua. Sistema de golem criogénico. Reiniciando, núcleo estabilizándose, intruso detectado. El hielo se agrietó. Las extremidades se desplegaron. Un gigante se puso de pie. Medía al menos 4 metros de altura, su cuerpo hecho de armadura irregular y placas de escarcha grabadas con runas. Un brazo terminaba en un puño de martillo masivo, el otro en un cuchillo de hielo cristalino. Su pecho palpitaba con una energía alienígena arremolinada, un núcleo roto que intentaba estabilizarse. Las paredes congeladas temblaron. Y la puerta detrás de Riven se cerró de golpe. Supongo que me vio, murmuró. Golpeó el dial del Omnitrix. La luz verde brilló. Las llamas rugieron. Fuego. Fuego emergió con una bola de fuego ya en su mano. Primer asalto, paleta de hielo. La lanzó directamente a la cara del golem. El impacto le rompió un trozo de escarcha del hombro, pero la criatura ni siquiera se inmutó. Levantó su brazo y lanzó una pared de picos desde el suelo. Riven se zambulló a un lado, el hielo rozó su pierna. Devolvió el fuego con un amplio arco de llamas, atrapando la pierna del golem y quemando la articulación con placas de hielo. El gigante tropezó ligeramente. Anomalía de temperatura detectada. Iniciando resistencia adaptativa. Las runas del golem brillaron más. La armadura alrededor de sus piernas se engrosó con escarcha que se regeneraba rápidamente. ¿Ya está aprendiendo? Gruñó Riven. Esto tiene que ser una broma. Volvió a disparar, apuntando más alto. El golem levantó su brazo de martillo, bloqueando las llamas.
Su escudo se agrietó, pero el calor claramente estaba perdiendo su fuerza. Entonces el golem atacó. Su martillo se estrelló contra el suelo. Riven levantó un escudo de llamas y rodó hacia atrás, pero la onda expansiva del impacto lo hizo volar. Se estrelló contra una columna, con chispas saliendo de sus brazos. Energía del Omnitrix. 64%. Todavía aguantaba, pero el frío no estaba ayudando. Este no era un entorno normal. La mazmorra lo estaba drenando de más de una forma. Este lugar está construido para matar el fuego, murmuró, levantándose tambaleándose. Tiene sentido. El golem avanzó lentamente, cada paso sacudiendo el suelo. Su pecho brillaba de forma más errática ahora, pulsando al mismo tiempo que la retroalimentación del Omnitrix. Riven lo notó. Cada vez que el golem usaba energía para atacar o regenerarse, el núcleo brillaba. Se volvía inestable. Esa era su oportunidad. Muy bien, murmuró. Seamos listos. Se transformó de nuevo, conservando energía. Las llamas se apagaron y el frío lo golpeó como una pared. Se agachó detrás de un andamio volcado, escaneando la cámara. El techo estaba lleno de carámbanos colgantes, pesados y mortales. Había tuberías congeladas que serpenteaban a lo largo de las paredes. Válvulas de vapor. Terreno rígido que podía ser manipulado. Y en el centro, un golem muy enojado. Tomó aire y salió de la cubierta. «Oye, cabeza de hielo», gritó. El golem se giró y disparó una andanada de lanzas de hielo. Riven zigzagueó entre ellas, dejando que una le pasara por el hombro, rasgando su manga pero sin dañar su carne vital. Ark. Se zambulló detrás de una consola rota y flanqueó por la izquierda. Luego, justo cuando el golem levantó su brazo para un golpe de seguimiento. Riven tiró de una tubería suelta y la arrancó con fuerza. Una columna de vapor presurizado estalló, cegando al golem por solo un segundo. Eso fue suficiente. Golpeó el Omnitrix de nuevo. La luz verde ardió. Fuego estaba de vuelta. Se lanzó hacia arriba usando un chorro de fuego y apuntó un chorro concentrado directamente al pecho del golem, no para dañarlo, sino para mantener el núcleo desestabilizado. El golem gimió. Las runas de su cuerpo parpadearon salvajemente. Su postura cambió. Lenta, confundida. Omnitrix. 43%. Saltó hacia atrás cuando el golem contraatacó con un amplio arco de su brazo de cuchillo. La onda expansiva destrozó un pilar. Los escombros cayeron. Uno de los grandes carámbanos cayó, apuñalando el hombro del golem. Rugió, cayendo de rodillas. Su núcleo pulsó, más brillante que nunca. Entonces el Omnitrix emitió un pitido, diferente esta vez. No una advertencia. Una señal. Adn alienígena desconocido sincronizado. Especie. Mansardillo polar. Transformación disponible. Riven se congeló. Justo ahora. El golem intentó levantarse, su cuerpo todavía chispeando y gimiendo por el esfuerzo. Riven miró el Omnitrix. El símbolo giraba lentamente. Una nueva silueta había aparecido. Delgada. Reptiliana. Con aletas afiladas. Su aliento se empañó. Sus manos temblaban, no por miedo. Por el frío. Por la emoción. Esa cosa funcionaba con Adn alienígena. Toda esta mazmorra fue construida alrededor de él. Miró al golem apenas de pie y sus ojos se entrecerraron. Y ahora es mío. Levantó el brazo, con el dial del Omnitrix brillando en verde. Pero no lo presionó. Aún no. El momento no había terminado. Y él no había terminado. El núcleo del golem criogénico palpitaba como una estrella moribunda. El imponente guardián tropezaba, sus extremidades heladas soltaban chispas mientras intentaba recuperarse del último golpe de Riven. Su brazo de martillo, antes impecable y resplandeciente con energía helada, ahora parpadeaba de manera errática, inestable y torpe. Riven se encontraba a solo unos metros de distancia, sus botas patinaban ligeramente sobre el suelo cubierto de escarcha. El aire era amargamente frío, lo suficientemente fuerte como para quemar la piel, pero ya no importaba. No con el Omnitrix brillando. El dial giró con un nuevo símbolo. Una forma elegante e irregular, cola larga, brazos con aletas y una aura helada. Es hora de equilibrar la temperatura, murmuró Riven. Golpeó el Omnitrix. Un torbellino de luz verde estalló, engulléndolo. Su cuerpo se encogió y se remodeló, la piel se volvió de un azul pálido, las extremidades se volvieron elegantes y flexibles. Aletas brotaron de sus brazos y espalda. Su rostro se estiró en un largo hocico, exhalando espirales de niebla fría. Arctiguana. Cuando la luz se desvaneció, Riven se había transformado en Arctiguana. Vamos a enfriarnos. El golem criogénico soltó un rugido metálico y fracturado y levantó su brazo parecido a un martillo.
Cayó con un estruendo atronador, pero Arctiguana se deslizó hacia atrás en una corriente de hielo, dejando huellas heladas bajo sus pies. Lanzó una ráfaga concentrada de aliento helado, cubriendo el brazo del guardián con escarcha brillante. El hielo se incrustó profundamente en las articulaciones, y el movimiento del guardián se detuvo a mitad del golpe. Riven se lanzó hacia adelante, moviendo la cola. Con un suave arco, barrió hacia abajo y lanzó una ráfaga criogénica a las rodillas del guardián. El hielo brotó, bloqueando sus piernas. No estás hecho para la movilidad, ¿verdad? El golem criogénico intentó levantar su brazo, pero la escarcha se mantuvo fuerte. Golpeó el suelo con un pie, agrietando el piso y liberando una pierna, pero la apertura fue suficiente. Riven se lanzó al aire con una ráfaga de su aliento helado. A mitad del aire, giró y desató un chorro de escarcha en la fisura brillante en el pecho del guardián. El núcleo de ADN alienígena en el interior parpadeó, reaccionando violentamente. KRRSHH. La armadura alrededor del núcleo explotó en fragmentos de hielo. El golem soltó un último y roto rugido antes de congelarse a mitad de su movimiento, una estatua atrapada en su último momento de desafío. Y luego, silencio. Riven aterrizó suavemente mientras el vapor se elevaba del cuerpo agrietado. La transformación se desvaneció con un brillo. Volvió a ser humano, su respiración agitada pero tranquila. Ese es el segundo. El Omnitrix emitió un chirrido. Perfil de ADN. Arctiguana. Estado. Integrado. Energía restaurada al 100%. Riven frunció el ceño. Eso era nuevo. Pero antes de que pudiera pensar más, un suave clic resonó detrás de él. Se giró bruscamente. Una gran pared en el extremo de la cámara se movió, una puerta oculta que no había notado antes. El hielo se desprendió de su superficie mientras se deslizaba lentamente, liberando un soplo de aire estancado durante mucho tiempo. Cauteloso, Riven dio un paso adelante. La habitación más allá estaba oscura, iluminada solo por luces azules parpadeantes incrustadas en las paredes. En el interior había dispositivos arruinados, cápsulas de contención semirrotas, brazos mecánicos, tubos destrozados llenos de polvo y niebla congelada. Los símbolos grabados en las paredes eran antiguos, como los del Omnitrix, pero corruptos. Este era un laboratorio fallido. Una tumba de ambición. Intentaron construirlo, murmuró Riven, caminando con cuidado alrededor de un núcleo destrozado. Cada réplica rota parecía incorrecta. Algunas tenían diales como el Omnitrix, pero derretidos, agrietados o fusionados con la piedra. Algunas todavía zumbaban débilmente, como si estuvieran dormidas. Una tenía marcas de garras. Otra se había fusionado por completo con un trozo de cristal alienígena. Se agachó cerca de la cápsula más grande. Su base estaba destrozada, y de ella sobresalía un extraño dispositivo negro, curvado como un guantelete, pero claramente tecnológico. Cuando extendió la mano, el Omnitrix pulsó. Reliquia compatible detectada, sincronizando. El dispositivo cobró vida. Antes de que Riven pudiera reaccionar, se separó de su pedestal y se sujetó a su antebrazo derecho, desplegándose en segmentos metálicos y encajándose en su lugar. ¡Wow! La interfaz se selló, brillando suavemente mientras el Omnitrix se sincronizaba con él. Sistema Nullshift en línea. Forma. Hoja. Forma. Blaster. Carga completa. El arma brilló y luego, con un sonido agudo, se extendió en una elegante espada forjada con energía, su filo brillando con escarcha azul. La superficie crepitaba con el mismo tipo de plasma que impulsaba las transformaciones del Omnitrix. Así que, tú eres el que funcionó. Probó un movimiento. La espada se sentía equilibrada, como si fuera parte de él. Luego, con un pensamiento, se plegó hacia adentro, cambiando y reformándose en un blaster de plasma compacto, zumbando suavemente. Se quedó mirando el arma, luego a las réplicas rotas a su alrededor. Fallaron en copiar el Omnitrix, pero construyeron esto. El Omnitrix emitió otro pitido. Otro portal brilló y cobró vida justo delante, su brillo verde parpadeando con familiaridad. Sin alarmas. Sin un suelo que se derrumbaba. Solo, silencio. Aún así, dudó. Mirando alrededor del laboratorio en ruinas, los ecos muertos de la ciencia alienígena, se dio cuenta de que esto no se trataba solo de desbloquear alienígenas. Había una historia enterrada aquí. Una guerra, tal vez. Secretos esperando ser descubiertos. Y él estaba parado en el centro de todo. Apretó su agarre en Nullshift, ahora retraído a la forma de brazalete. Ya no soy solo un visitante. Luego, sin decir otra palabra, entró en el portal. El centro comercial estaba en caos. Las sirenas sonaban débilmente en la distancia. Las luces de emergencia parpadeaban.
Algunos de los civiles comenzaron a despertar, pero algunos no lo habían hecho. Pero estaban siendo llevados al hospital en ambulancia. Él estaba de vuelta, pero el mundo había cambiado mientras él no estaba. Su teléfono vibró dentro de su bolsillo. Cazador Rivencade. Estado actualizado, mazmorra despejada, en solitario. Nuevo rango. C. Alerta de gremio emitida. Firma de poder. No clasificada. Riven bajó el dispositivo, observando cómo el mundo continuaba en la ignorancia. Nadie lo había visto llegar. Nadie sabía cómo lo hizo. Pero alguien preguntaría pronto. Miró el Omnitrix. El nuevo icono alienígena pulsaba suavemente junto al de fuego. Y en su brazo derecho, Nullsift todavía estaba caliente por su primera activación. Caminó hacia adelante, hacia el caos. El cielo del crepúsculo se tiñó de un profundo cobalto, mientras el horizonte resplandeciente de la Tierra, uno se iluminaba bajo las estrellas. Muy por encima del mundo, dentro de una elegante nave de mando orbital marcada con la insignia de la vanguardia Aetherleague, un metraje clasificado estaba bajo una intensa revisión. La pantalla principal mostraba a un adolescente saliendo de un portal de mazmorra que se derrumbaba. En un brazo, un dispositivo verde brillante. En el otro, un arma que se transformaba en un brazalete, elegante y pulsando con energía. Su nombre parpadeaba en rojo debajo de la imagen. Rivencade. Rango C, no afiliado, bandera de alerta. La sala estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los procesadores. Un comandante con uniforme plateado se inclinó hacia adelante. Pausa. Acércate al brazo. La imagen se congeló en el arma en forma de brazalete que se retraía a un estado inactivo. Eso no está en nuestra base de datos, dijo un técnico. ¿Coincide con alguna reliquia? Ninguna, señor, la estructura visual es desconocida. La secuencia de transformación, única. Ninguna reliquia que hayamos visto cambia de forma así. ¿Y el dispositivo en su muñeca izquierda? Preguntó el comandante, señalando el Omnitrix. El analista entrecerró los ojos. Brilla débilmente. No responde durante el metraje. Posiblemente pasivo. No se registró ninguna reacción o transformación. Entonces podría ser solo ornamental. ¿O es otra reliquia? Pero el arma, ese brazalete, es el que emite picos de energía. Otro oficial intervino. Señor, investigamos sus antecedentes. ¿Y? Nada. Sin escuela, sin registros de salud, sin historial civil. Su registro de cazador apareció después de que despejó solo una mazmorra de rango D. Pero el sistema lo trató como legítimo. ¿Identidad falsificada? ¿O alguien manipuló el registro mismo? El comandante se recostó. De cualquier manera, esa arma. Esa es nuestra anomalía. Tierra, 1, núcleo de la ciudad. Más temprano ese día, el centro comercial estaba lleno de equipos de respuesta. Los drones de la vanguardia Aetherleague zumbaban por encima, escaneando la energía residual de la mazmorra. El suelo de mármol fracturado todavía irradiaba calor desde donde la puerta de la mazmorra se había derrumbado. Los informes volaban, pero ninguno explicaba cómo se había cerrado tan rápido, o quién lo había hecho. No hay residuos del núcleo, dijo un oficial. Tampoco hay una firma del jefe, agregó otro. Pero el agotamiento de energía, alguien lo absorbió. Y esta lectura, un tercero mostró una tableta. Había algo allí. No era un arma registrada. No quedan rastros. Alguien entró. La despejó solo. Luego salió. Riven se agachó en una azotea tranquila, observando el horizonte de la ciudad a continuación. Su capucha estaba puesta, Nullsift inactivo en su brazo derecho como una banda de metal lisa. El Omnitrix, metido debajo de su manga, pulsaba débilmente pero no brillaba. El mundo no había informado de su participación. No había titulares. No había alertas. Ninguna vigilancia había captado un nombre, solo un breve parpadeo, un portal que se cerraba y la extraña arma que se retraía. Lo cual era bueno. Por ahora. Levantó su brazo derecho. Nullsift. Hoja. La banda se agitó. Las placas se desplegaron con un clic, y la espada forjada con energía se deslizó en su lugar. De color azul frío, zumbando suavemente, un eco de su lucha con el guardián criogénico. La energía de Artiguana todavía perduraba en el filo reactivo de la hoja. Riven entrecerró los ojos. Así que ambos no somos de este mundo, ¿eh? La hoja se retrajo. Un misterio apilado sobre el Omnitrix. Nullsift había estado inactivo en la antigua bóveda, escondido detrás de una cámara cerrada que solo se abrió después de que el jefe fue derrotado. Cuando se sincronizó con el Omnitrix, su energía se disparó, su reloj se recargó. Ahora vivía en su brazo. Y nadie sabía lo que era.
Cubierta de vigilancia de la vanguardia Aetherlix. Dentro del módulo de comando de órbita alta, el perfil de Riven flotaba en el aire. Nombre: Riven Cade. Rango: C. Despejes. 2, rango D, rango C, ambos en solitario. Afiliación: ninguna. Firma de reliquia: desconocida, marcada. Antecedentes: no se encontraron registros. Está demasiado limpio, murmuró un analista. Incluso los operativos fantasmas dejan rastros. Este no tiene nada. Otro habló. Marqué el arma que usó, es diferente a cualquier cosa en el registro. Sin etiqueta de reliquia, sin firma de mazmorra, sin rastro de forja. Podría ser una única, sugirió alguien. Una reliquia salvaje. Tecnología perdida. Pero sincronizada. El analista frunció el ceño. Respondió a él como si hubiera sido hecha para él. En otro lugar, nave Nova Arcanum. Muy por encima de la Tierra, a bordo de un satélite camuflado con un escudo antidetección, una mujer se encontraba ante una masiva interfaz de cristal. Llevaba un abrigo de investigación de cuello alto, su largo cabello blanco plateado atado en una cola de caballo. Sus ojos azules con gafas escanearon la imagen fija de Riven Cade, en pausa a mitad de paso mientras Nullshift se colapsaba en su brazo. Su nombre: Lyra Beila, especialista senior en reliquias de Nova Arcanum, una organización reconocida a nivel mundial que operaba independientemente de los 5 gremios principales. No está registrado bajo ningún linaje de reliquia, susurró un oficial junior a su lado. Lyra se mantuvo en silencio, con la mirada fija. Esta arma, la forma, la naturaleza reactiva. Tampoco está en nuestros archivos sellados, agregó el junior. Y ese dispositivo de muñeca, tampoco coincide. Ambos son desconocidos. Sin embargo, respondió Lyra suavemente. Desconocido no significa imposible de rastrear. Solo significa, viejo. Se giró. Etiqueta al chico para observación suave. No interactúen.